¿Ya me escuchan? Porfa, ¿ya me escuchan? Nada, grave. ¿Ya? Sí, mira, ábrelo acá. ¿Ya nos escucha, profe? Profe, Por favor, habla. ¿Ya no se nos escuchas? escucha. ¿No nos escucha todavía? Por favor, hablen para saber si... Profe, probando. Profe, sí lo escuchamos. No, ¿Ya? pero... ¿Y ahora sí? Profe, ¿nos escucha? Probando. ¿Ya? Uno, Perfectamente. dos, tres. Profe, Perfectamente, mire, sí. en una próxima usted deja de administrador a alguno de nosotros y no nos saca, ¿sí? No lo saco, ¿cómo así? Entonces, no nos saca a todos de la pantalla, solamente sale usted y entra otra vez. Usted puede dejar a Ah, alguno de nosotros de administrador. A mí ya. no, a los muchachos. Bueno, al que quiera, al que quiera. Puede Sí. dejarlo de administrador, usted puede salir, nosotros quedamos en la sala y con eso no nos saca a todos como ahorita. Y el tema es que en donde dice cámara, en el Sí. segundo, después del micrófono, ahí hay, usted lo activa y ahí da no, ahí no es. Donde dice micrófono, lo activa en la flechita y ahí da para usted seleccionar si se Sí. oye o no. Sí, pero estaba activado y no salía el audio, no salía la voz. Y Pero les, nosotros lo pero les escuchábamos, cuento la usted no nos maravilla. escuchaba a nosotros, Pero nosotros sí lo escuchamos. le voy a contar la maravilla. Era que le había bajado todo el volumen al micrófono. Entonces hasta que vino mi hijo y me dijo, papi, no sea burrito. Tenía todo el micrófono abajo, el, 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 el del computador. Entonces ya, un pequeño lapsus. Es que en las noches resulta que esto que estamos haciendo, yo tengo que grabarlo, o más bien, automáticamente se graba y eso dura aproximadamente la conversión 2 horas. Y luego ese audio que sale por Zoom hay que volverlo a convertir en YouTube. Y ahí son otras 2 horas. Y entonces a veces cuando yo estoy acá al frente esperando que convierta, comienza a reproducirse todo lo que hemos hablado y eso es harto. Entonces yo le bajo todo el sonido, pues para no escucharme y volver a... Entonces eso fue lo que pasó anoche cuando antes de acostarme le bajé todo el volumen y esta mañana se me olvidó que lo había bajado. Pero bueno, nuevamente a todos, muy buenos días. Buenos días, Buenos profe. días, profesor. Bueno, vamos a vernos un segundo. Eh, ya, ¿quién es la niña que me ayuda en el parcelador? Tatiana. Tatiana, Tatiana, Señor, aquí estoy. cuéntame, Tatiana, ¿ya estamos al día en eso? Vamos al día, profe. Bueno, ¿Cómo le gracias, fue en mi la Tatiana. sesión de hoy? Bueno, muy amable, le agradezco muchísimo. Eh, ¿Qué otra cosa tenía pendiente? Por favor, y de verdad, les insisto, porque molestan mucho en la universidad, que entren a evaluar a sus docentes. Entonces, ese es un favor muy especial que les pido, aun cuando hay plazo hasta, creo que hasta el 3 de febrero, pero sin embargo, para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con un tema nuevo, ¿cierto? Les hablaba ayer del coaching dentro de la administración moderna. Existen una serie de estrategias y de herramientas
que facilitan la administración. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, lo que es el benchmarking o lo que es el leasing o el factoring, ¿cierto? El outsourcing, que es el que más se conoce por efectos de la tercerización, que eso lleva de alguna manera al desempleo. Dentro de estas herramientas aparece una que, digamos, intenta potenciar al empleado dentro de la organización, que es el coaching para la innovación y la creatividad. Como lo hemos venido comentando a lo largo de este módulo, es importante que todos en algún momento tengamos esa iniciativa de liderar procesos, de crear procesos, de ser protagonistas. Muchos de nosotros, y lo veíamos también entre los factores que impedían o limitaban más bien la creatividad, estaban el miedo, estaban el temor y toda una serie de elementos que en algún momento muchos de nosotros o aún sufrimos, como el miedo escénico, como yo no opino porque de pronto me van a criticar, y todo ese tipo de situaciones que impiden que uno sea realmente la persona que quiere ser. Ese es el no creer en sí mismo, por temor, por miedo, por toda esa serie de circunstancias que llevan a que yo no crea que las metas, los objetivos, los propósitos puedan cumplirse. Entonces surge el coaching, y para ser breve antes de entrar a la presentación, nace de un juego que se conoce en Estados Unidos, inició en Estados Unidos el béisbol, ¿cierto? Donde el coach es el entrenador, la persona que los orienta, logra que todo el equipo, el coaching, se me olvidaba decirles, no es una herramienta individual, es una herramienta de grupo, donde todos finalmente van a cambiar esa mentalidad un poco reservada, introvertida, por una mentalidad más extrovertida. El ser protagonismo implica que yo hago parte de un grupo de personas y que no le temo a hacer actividades, realizar actividades o estar dentro de los ejercicios por miedo a que me critiquen. Entonces el coaching logra o pretende lograr que todos cambiemos esa mentalidad, esa cultura, porque allí implica ideas, creencias, hábitos, de que yo no puedo lograr lo que quiero. ¿Por qué razón el coaching se convierte en una herramienta para la innovación y la creatividad? Porque muchas veces, como lo expresábamos, me da miedo, me da temor, siento que en algún momento no es lo que se quiere y no lo hago, ¿cierto? Entonces hay que romper esa actitud mental que no me deja realizar los propósitos con los cuales yo me propongo encontrar de pronto una respuesta a una necesidad. Y entramos ya en materia. Profe, Sí, pero lo que usted está diciendo es supremamente importante cuando dice que hay que vencer los miedos. sí, Ejemplo, nos da miedo a veces preguntar, nos da miedo a veces que nos digan, ay, pero qué bobada la que dijo, nos da miedo muchas cosas y por eso uno de los factores de ser coaching es una disciplina y es mucha actitud, obviamente con aprendizaje, ¿no? Porque tampoco
todo el mundo es coaching, porque Ah, pues yo no. puedo salir a decir un poco de burradas y tampoco, pero sí quitar los miedos, porque una cosa es lo que yo interpreto del profe y de pronto es lo que usted quiso dejar como de enseñanza, pero mi percepción y mi interpretación es diferente. Entonces, yo la digo y usted va a decir, pero acá, ¿qué está pasando? No, porque es mi percepción y es lo que yo alcanzo a, 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 a captar de lo que ustedes hablan. Entonces, eso da mucho miedo en clase. Entonces, muchas veces uno se queda callado, callado y pues nada, callado se quedó toda la vida. Sí, eso es cierto. Eso es en el sentido de que exactamente el coaching lo que pretende es que rompamos ese miedo, ¿cierto? Por eso, de entrada, voy a parafrasear una frase, parafrasear a Losu Laos, quien dice que el optimista tiene siempre un proyecto y el pesimista una excusa, ¿cierto? Entonces aquí entra la diferencia entre los que realmente tienen una visión positiva frente a una realidad, el que siempre le encuentra algo negativo a lo que se está realizando. Veíamos también en la presentación de la creatividad cómo esa permanente incitación al negativismo, ¿cierto? Crea una persona tóxica, donde incluso llega a perder amistades y relaciones sociales, porque qué jartera que cada que hablamos, ese señor o esa señora siempre encuentran una excusa, un obstáculo eh, frente a lo que se está diciendo o pensando. Mientras que el optimista no, el optimista tiene abierta su mente, eh, es muy alegre, es extrovertido, al contrario del pesimista, que es introvertido, pero cuando habla lo hace para encontrar o el error o buscarlo. Entonces de lo que se trata el coaching es de lograr, repito, ese cambio de mentalidad, ser abiertos, ser creativos, ser una persona que expresa lo que siente, independientemente de que eso esté de acuerdo con lo que se está diciendo, pero ese es su punto de vista y lo entendió de esa manera. Entonces lo que hay que hacer es, palabra clave, dialogar. El diálogo nos lleva siempre a encontrar el camino para que podamos conciliar y encontrar una respuesta. Cuando el coaching entra en una relación, sea de organización, ¿cierto? O sea, a nivel de necesidad, siempre se busca encontrar una motivación. El coaching tiene una particularidad que, a diferencia de otras herramientas, trabaja en grupo, ¿sí? A pesar de que el coach, ¿cierto? El coach es la persona, el entrenador, que lleva a su grupo a entender que todos tenemos la posibilidad de lograr resultados y trabaja una serie de mensajes que se expresan a través de movimientos, de gesticulaciones. Yo no sé si ustedes en algún momento han tenido la oportunidad de ver un juego de béisbol, donde el, perdónenme, el coach eh, se toca la nariz, se pasa el dedo por la boca, se coge una rodilla, se toma un muslo, en fin, hace una serie de gesticulaciones que para su equipo significa una señal. Y todos, no uno, todo el equipo sabe perfectamente qué pretende esa jugada. O sea, no es solamente el que está bateando, porque él va dirigida a esa gesticulación, sino el grupo entiende que le está diciendo a la persona que batea que, por ejemplo, deje pasar una bola, una base por bola, que intente lanzarla alta
que intente lanzarla baja. Todos saben que posiblemente se va a producir una jugada para que ellos estén pendientes de que tan pronto golpee la pelota, si están en las bases, salgan corriendo, ¿sí? Y no esperar que golpee y reacciona, porque uno siempre se demora segundos en reaccionar y eso en béisbol es letal. Entonces, por eso se adoptó el coach, ya vamos a ver más adelante un poquito la historia, se adoptó el coach como el coaching como un mensaje para todo un grupo. El coach, el coaching, se me trabó hoy la lengua. El coaching es una herramienta dialéctica. ¿Y qué es una herramienta dialéctica? Una herramienta que transforma, que tiene cambios, que no permanece. La dialéctica, desde la filosofía, es una forma de entender que todo cambia, el mundo cambia. En este instante, en este segundo, nosotros no somos los mismos. Segundo a segundo nos vamos transformando. Nosotros no tenemos la visión, por ejemplo, de mirarnos las manos en este instante, donde hay una serie de mini partículas que están en un movimiento impresionantemente rápido y que se están destruyendo células. Segundo a segundo. Segundo a segundo nosotros parecería que nos estuvimos transformando. Lógico, nosotros no nos vemos. El universo como tal, ustedes lo saben, es dialéctico. Por eso, un filósofo y economista y una de las personas que transformó el mundo fue Carlos Marx, porque Carlos Marx decidió que todos entendiéramos el socialismo como una dialéctica, como algo que transforma, que cambia, que la sociedad no es la misma hoy que mañana, y más aún, con mayor razón, cuando miramos que la tecnología en el mundo de hoy hace que nosotros estemos necesariamente buscando la evolución y entender cómo avanza esa ciencia, ¿cierto? Antes éramos aletargados, esperando que las cosas sucedieran, casi que no había reacción por parte de la sociedad. La tecnología, con la globalización, con la llegada de esos cambios en el pensamiento, en los propios mercados, nos llevan necesariamente a estar permanentemente buscando ese cambio. Entonces, ¿qué es lo que busca el coach? La obtención de buenos resultados, individual, profesional o grupalmente, a través de técnicas de análisis y de motivación. Esa es la parte más importante del coach, ¿cierto? Que nos motiva, que nos hace reaccionar, que nos mueve realmente cuando de alguna manera reflexionamos sobre cómo soy yo. Hay una palabra en psicología que se llama catarsis. Es una autorreflexión, es un entender qué he hecho en la vida, qué estoy haciendo, qué es lo que a mí personalmente me mueve a sentir que existo. La catarsis es todo lo deberíamos hacer en algún momento de la vida cuando sentimos que no tiene justificación o razón mi vida frente a una sociedad. Entonces yo me digo, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho en mi vida? Una vida triste, una vida sin metas, una vida sin logros, o definitivamente estoy bien porque estoy consiguiendo lo que yo quiero. Eso es lo que la autorreflexión pretende a través de la catarsis. Y eso hace que cuando yo entienda por qué en algún momento le encuentro razón a mi existencia, eso me motiva, eso me lleva
a continuar cumpliendo con las metas y propósitos o a cambiar y ser una persona diferente. Pero para eso se necesita disciplina y especialmente la motivación. Su objetivo es hacer mejor a quienes toman parte en él, es decir, llevar a cabo un cambio en función de una serie de objetivos concretos. Si yo no tengo objetivos en la vida, si yo nunca me propongo metas, no como las del 31 de diciembre, que es más, digamos así, no tomemos, es más eh, una, una reacción a un momento en el que al estar dentro de una sociedad, de un grupo de personas, que cada una está tratando de encontrar una respuesta para el año siguiente y entonces se inventan trivialidades como las uvas, como el arroz, y que uno dice, bueno, ¿y esto qué contiene? Es un rito, ¿cierto? Pero en el fondo es una intención psicológica a darse un motivo para poder cumplir las metas. Así al mes o a los 2 meses o a los 15 días, ya esa meta no se cumple. Que voy a dejar de fumar y a los 8 días, 10 días ya está fumando. Que esta vez sí voy a conseguir un carro. Pasa el año, pasan los 4 meses, y pasan los 5 meses y por razones económicas, sociales o qué sé yo, pues no se pudo cumplir, ¿cierto? Pero el propósito inicial fue claro, voy a conseguir algo y me lo propongo. Ah, bueno, si ya después no lo cumpla, es diferente. Pero ¿qué es lo que hace el coaching? El coaching lo que hace es establecer unas metas que se puedan cumplir, ¿sí? Si yo tengo un ingreso pequeño y me propongo comprar el carro, pues eso nunca se va a dar, a no ser que haya algo dentro de mi vida, un préstamo o alguien que me diga, mire, o sea, tiene que ver algo diferente a lo que yo como ingreso puedo conseguir, ¿cierto? Y sí lo puedo conseguir, pero normalmente en una realidad, pues no es más que un sueño, aun cuando como diría Martin Luther King, si uno no sueña, definitivamente está muerto, ¿cierto? Yo tengo el sueño, decía Martin Luther King, de que un mañana todos seamos iguales, de que blancos y negros, que era la lucha por la igualdad racial, todos podamos caminar. En Estados Unidos, sí, cuéntame. Considero yo, mi punto de vista, que para mí él es el mejor orador del mundo, o sea, en sus sentimientos, en sus palabras, en su todo, como un Gaitán, pero cuando habla de él y trae todas estas frases, eso es muy, muy diciente y me llena mucho a mí. Sí, o sea, eh, digamos que por eso es un líder, por eso es un ícono, por eso los negros eh, son prácticamente, lo tienen a él como su más grande hombre, ¿cierto? Al conseguir finalmente que hubiese así fuera en ley, una igualdad entre blancos y negros. Usted no se imagina lo que sucedía en Estados Unidos antes de la ley de igualdad racial, ¿cierto? Por colocarles un ejemplo, y esto no es nada de lo que estamos conversando, sino simplemente con información, con cultura, ¿cierto? Cuando iba un negro en el metro de Nueva York y entraba un blanco y no había puesto, el negro tenía que levantarse y darle el puesto a ese blanco, ¿cierto? Ellos no podían entrar a lugares donde había blancos. O sea, si él quería tomar algo, tenía que buscar un lugar donde solo se permitía el ingreso de negros. Pero un blanco, si quería, podía entrar donde los negros, pero no un negro donde los blancos. En fin, o sea, también eso llevó a que el presidente, no me acuerdo de qué país fue, eh, lo encarcelaron durante 30 años
¿cómo se llama el presidente famoso? Ah, qué bendito. Bueno, lo encarcelaron 30 años por también buscar Lo la que habla igualdad de en Nelson Mandela. África. Nelson Mandela, Mandela, claro. Mandela, Mandela. Él buscó, porque allá era peor la segregación racial, peor que en Estados Unidos, ¿cierto? Y finalmente también él logró que el negro tuviese la misma igualdad del blanco. Tan es así que él llegó a ser presidente, ¿cierto? Y logró ese cambio de cultura y de mentalidad. Es un líder. Tanto Martin Luther King como Mandela son líderes, son gente que prefiere eh, pasar por situaciones terribles que ninguna persona de nosotros, por ejemplo, estaría dispuesta a pasar. La tortura, el encierro, la cárcel, eh, el ser golpeados, etcétera, simplemente para buscar un objetivo no solamente para él, sino para su grupo social. Eso es lo importante cuando existe un líder. Y seguimos, el coaching es una disciplina que tiene como objetivo acompañar a otra persona en la consecución de sus objetivos. O sea, si yo en un momento determinado tengo mis objetivos claros, la idea es que yo pueda de alguna manera influenciar en otras personas para que esas personas realmente despierten, cambien, sean diferentes, abran sus ojos y entiendan que siempre vamos a tener unos retos y que debemos intentar alcanzarlos. La persona cambia la visión que tiene de sí misma. Es la experiencia transformadora por excelencia. Durante algunos momentos yo les he venido insistiendo que el propósito de este curso es diferente a la educación tradicional en términos de aprendizaje. En contabilidad, ¿qué queremos hacer? Aprender a manejar unas herramientas, ¿cierto? Contables que me permitan llevar las cuentas de mi empresa. El administrador, aprender herramientas que me ayudan a gerenciar y a gestionar mi empresas. El abogado, aprender a normas y leyes que me hagan cumplir con lo que la ley exige. Pero esto que estamos viendo es una situación que busca que todos nosotros seamos mejores, no solamente en lograr cumplir con esas normas, sino personalmente en cambiar, en ser personas que cumplen con sus propósitos, con sus ideas, con sus metas, que luchan, que se disciplinan. Es la idea de la innovación y la creatividad. La concepción actual del profesional tecnócrata se basa en el dominio de las habilidades y competencias tecnológicas que permiten aplicar respuestas específicas. Aquí cuando hablamos del tecnócrata, eh, digamos que esencialmente eh, buscan resolver problemas en distintos escenarios de intervención dentro de una estructura de trabajo parcializada donde la suma de actuaciones correctas asegura el éxito en la intervención. ¿Qué es lo que también se critica de la educación moderna como limitante a la respuesta del estudiante frente a una realidad que a nosotros nos mecanizan, nos robotizan, nos enseñan una serie de, o nos entregan una serie de información que después nosotros debemos repetir tal cual como nos lo enseñó el profesor? Yo no sé si ustedes se acuerdan del video, creo que fue en Innovación, donde la conferencista decía cómo nos enseñan a estarnos quietecitos mirando a un docente
recibiendo una información y después simplemente replicando esa información sin que yo tenga la oportunidad de entregar mi respuesta, la que yo considero, ¿cierto? Por eso hoy yo les decía, yo no espero que repitan o que estén de acuerdo necesariamente con lo que yo digo. Si ustedes disienten, si ustedes en algún momento consideran que no, que para ustedes no es claro lo que yo hablo o que no están de acuerdo, pues la verdad esperaría que ustedes me lo digan, porque eso me hace sentir que, que sí, efectivamente, están asimilando lo que yo digo y que independientemente de la forma como yo le planteé, ustedes ya tienen su propia respuesta, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace finalmente cuando yo entro a una organización? Cumplir con una serie de reglas, adaptarme, porque todos nosotros, aceptemos o no, Weber lo planteaba, el individuo cuando entra a una organización casi que se castra mentalmente. ¿Por qué razón? Porque a usted le entregan un manual de funciones, un manual de procedimientos y de acuerdo con el cumplimiento de ese manual y de esos procedimientos a usted lo premian porque su actuación fue correcta, porque usted nunca tuvo momentos en los que discutió sobre lo que se estaba trabajando, ¿cierto? Así el proceso está mal, usted lo sigue y lo cumple. Y si usted se sale de esas funciones y de esos procedimientos, pues va a tener problemas con la organización. Entonces uno se robotiza y lo evalúan, especialmente en la administración pública. Entonces cada 6 y cada 12 meses, de acuerdo a lo que usted hizo, cumpliendo con sus funciones, entonces usted lo califican de 1 a 100 o de 100 a 500 o de 1 a 500 o de 1 a 1000. Y uno feliz al final porque cumplió, porque su actuación fue correcta, porque usted nunca tuvo una queja por parte de sus jefes, ¿cierto? Y el tecnócrata, que en el caso de la administración pública es un funcionario con especialización, con maestría, con doctorado, que toma las decisiones con base en lo que sabe, sin mirar a su alrededor que hay una sociedad que de alguna forma es, digamos, eh, tocada, es manipulada por esas series de normas que se aplican. Por decir algo, el economista, y lo pongo en términos generales, cuando ustedes miran cómo el economista o quien hace las veces de economista desde un ministerio como el caso de Hacienda, le aplica la inflación y unos factores de productividad y dicen, mire, yo le voy a subir el 3.5% y aplaude, y qué alegría que me subieron el 3.5%, cuando hay una sociedad que tiene un salario mínimo, que con ese salario es imposible sobrevivir, incluso como persona, porque se supone que el salario mínimo es para una persona, no para una familia. Entonces, ¿cuál es la lógica del tecnócrata? En una casa no trabaja uno, en una casa deben trabajar como mínimo 2 o 3 personas, reunir ese dinero, ¿cierto? Y distribuirlo para sus necesidades. Pero lo que no entiende el tecnócrata es que normalmente, o infortunadamente en nuestra sociedad, y hablamos de la colombiana, una persona, por razones y circunstancias, es la única que trabaja, que está con una esposa, con una compañera y que tiene unos hijos y que con ese salario debe mantener o debe ayudar a que esas personas tengan o cumplan con unas necesidades fisiológicas y necesidades
que deben ser cubiertas por una sola persona. Para el tecnócrata eso no importa, está cumpliendo con una ley, porque miró la inflación. Imagínense una inflación que el año pasado casi estuvo por debajo del nivel de 50 años, pero que fue debido a una pandemia, a una circunstancia que no permitió que hubiese prácticamente un desarrollo de la economía. Y entonces él se jacta de decir que aumentó por encima de la inflación. La inflación creo que, si no me equivoco, fue de 1.7, 1.5 el año pasado, y él con alegría dice fue de 3.5. Entonces, eso es lo que se plantea, con mayor razón desde la administración pública, ¿cierto? Que es la que hace evidente todas estas técnicas, todas estas normas, todo esto que nos robotiza, que nos mecaniza, que nos lleva a no pensar, porque a usted lo contraté, es para que trabaje y no para que piense. Pero que también, debido a los resultados que se tienen en la administración pública, la administración privada también está tomando los mismos conceptos y las mismas normas de la pública. Yo no sé si ustedes han recibido en sus empresas, si algunos han tenido o tienen la oportunidad de trabajar, sus manuales, sus procedimientos, y deben cumplirlos. Y también es un tecnócrata, un especializado, un magíster, ¿cierto? Que normalmente es el que toma las decisiones y le dice a usted, solamente cumpla con lo que está escrito. Usted no piense, usted no haga. Cuando lo contrario, si ustedes miran la administración, por ejemplo, en el Asia, la teoría Z de Urianuki plantea cómo la administración de los países asiáticos es totalmente diferente a la administración de Occidente. Por eso se habla del milagro asiático, con Japón, con China, Indonesia, Malasia, Singapur, Corea, Vietnam, como países, especialmente Vietnam, hace 30, 40 años eran países más subdesarrollados que Colombia. Y vaya, miren a Vietnam, que incluso estuvo una guerra peor que la que nosotros vivimos 50 años, aun cuando ellos la vieron solamente por 7 u 8 años por la intervención norteamericana y esas famosas películas de Rambo, que en el 60-70% son mentira, ¿cierto? Sí nos muestra esa sociedad campesina que ya dejó de tener ese agro totalmente manual y está modernizado, porque ellos sí lo pudieron hacer por la confianza, por la receptividad del pensamiento de todos sus trabajadores. Allá existe la base fundamental del desarrollo de las organizaciones, se da por la confianza, por la sutileza que tienen las personas que están al mando y que tienen un recorrido dentro de una organización. Allá usted comienza como mensajero y termina posiblemente en un cargo directivo. Allá no es como en Occidente, que usted sale del profesional y lo primero que busca es otra empresa. Y cuando usted tiene otro título o tiene un mayor conocimiento, busca otra empresa, porque usted lo que trata de medir es su conocimiento frente a su salario. En Asia, en Oriente, eso no existe. Una persona trabaja durante 40, 30, 40, 50 años dentro de una organización. En Japón, por eso les decía, comienza como mensajero y termina como directivo, ¿cierto? Cuando usted está en la edad de pensionarse, allá hay empresas satélites. Las empresas satélites en China, en Japón, son las que proveen de materia prima o de elementos o de artefactos que una gran fábrica requiere. Entonces, por ejemplo, Samsung fabrica televisores,
pero son sus empresas satélites que fabrican las pequeñas, los pequeños elementos, artefactos que hacen parte del televisor. Y tiene 8, 10, 12 empresas que en un momento determinado construyen y fabrican, repito, esos elementos. ¿Y quiénes son la mayoría de empleados de esas empresas en Asia? Personas mayores, que era la idea de nuestra amiga Liliana el día de ayer y que yo esperaba llegar a hoy para contarles esa situación. En China, la edad, si ustedes miran a quien más se le reconoce su conocimiento y su experiencia, al contrario de Occidente, es al anciano. Miren ustedes los grandes maestros en las películas de Kung Fu, estas asiáticas, ¿cierto? El anciano es el que maneja y domina a toda la industria y las empresas. Estamos hablando de un solo país, en el Japón. Son personas superiores a los 60 años. Pero es que allá sí son, es más, para llegar a un cargo de importancia en Japón, repito, debe haber hecho el recorrido de desde mensajero o desde un cargo hasta llegar a ser director, ¿cierto? Allá no hay esa inequidad y ese desequilibrio en que usted está recién egresado y entonces, como lo decían ayer en algún momento, entonces intenta desplazar al anciano. En Asia no puede hacerlo porque no lo van a recibir, porque ese es un recién egresado y tiene que cumplir con un recorrido para adquirir una experiencia que le permita tomar decisiones. He ahí la diferencia entre la administración, y eso está en teoría Z, ¿no? El que lo quiera leer, William Oki, ¿cierto? Que los norteamericanos intentaron entender por qué Asia, por qué todos estos países, los tigres asiáticos, mejoraron las empresas de tal forma que superaron a las norteamericanos, a la IBM, a la ITT, a la Philips, aun cuando es europea, Suiza, ¿cierto? Y como estas empresas, Samsung, Sony es la empresa más sólida que hay en el mundo, con los productos de más alta calidad. Y bueno, yo me extendería aquí todo lo que ustedes quieran hablando de esa diferencia y de esa mentalidad, ¿cierto? Del asiático frente a sus compañeros, porque son compañeros de trabajo. Allá la diferencia. Y ojalá lean el libro y ojalá miren videos donde se demuestra cómo el director en algún momento, en alguna necesidad, él puede tomar una escoba y ayudar a barrer y a limpiar la oficina. El director, ¿cierto? El dueño de la empresa. A él no se le cae nada. Aquí, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué le pasa si yo soy doctor? Es que yo estuve en una universidad. ¿Cómo va a hacer una comparación usted? Es una mentalidad pequeña, absurda. Sí debe existir un respeto, pero ese respeto no significa que yo tengo peones o serviles que me deben atender. Porque yo también, a no ser que sea el dueño de la empresa, ¿cierto? Estoy en igualdad de condiciones porque soy un asalariado. Pero aquí todo lo entienden al contrario. Bueno, la sociedad del conocimiento los dota de herramientas a la sociedad del talento del aprendizaje. Nació para los individuos, pero se debe trabajar en equipo que gestionan personas. Y cuando hablamos de la sociedad del conocimiento, es lo que nos sucede actualmente cuando Peter Drucker intenta demostrar que solo las personas que adquieren un determinado conocimiento son las que pueden direccionar las organizaciones. ¿Sí? Aun cuando hay una especie de crítica,
porque entonces la persona que no tiene estudio, pero que tiene experiencia, no estaría en condiciones de dirigir una empresa. Pero él habla de la generalidad. Esos casos en los que una persona sin conocimiento puede llegar por su experiencia a direccionar una empresa o un cargo, no son una entre 100.000, porque eso no es lo real. Es que yo debo adquirir un conocimiento, debo adquirir una información y luego tratar de aplicarlo dentro de una organización, ¿cierto? Y eso me va a permitir aprender y enseñar, aun cuando también el método de enseñanza-aprendizaje ya está siendo recogido por aprender a aprender. Yo tengo que reaprender permanentemente. No es solamente lo que me diga el docente en este caso, es lo que yo pueda obtener de otros medios y tratar de crear mi propio carácter, mi propio conocimiento. No repetir, lo he dicho muchas veces, como loros lo que dicen los demás. Esa no es la función de la enseñanza. Y la función de quien aprende es obtener el conocimiento, pero reconstruirlo, no para cambiarle su esencia, sino para encontrar respuestas desde diferentes formas. Ahí hablamos del pensamiento lateral, ahí hablamos del pensamiento divergente, que buscan respuestas desde diferentes puntos de vista. Los modelos clásicos de carácter tecnocrático, les decía, que pretendían formar profesionales actuales y resolutivos a partir de la fragmentación de la realidad en parcelas cerradas de actuación, se han manifestado insuficientes en la realidad actual. Eso lo decían Gimeno, Sáenz, Caride y Úcar. Es decir, está bien las normas, está bien el conocimiento en términos de que yo me especializo y que yo obtengo una formación de pronto con un mayor conocimiento, ¿cierto? Que me hace en algún momento una persona con una mayor posibilidad de tomar decisiones correctas por la información que tengo, pero eso no permite que yo aísle o actúe sobre los demás menospreciándolos o tratando de manejarlos y de creer que por mi conocimiento yo estoy por encima de ellos. Ese es el problema del tecnócrata, ¿cierto? Nuestras sociedades hoy en día, desde el Estado, están manejados por tecnócratas. Y eso ha sido una crítica permanente, porque el tecnócrata no mira a la sociedad. Hoy en día ya no se discute la necesidad de plantear la formación desde una perspectiva transversal que capacite a los profesionales para ser críticos, reflexivos e investigadores si queremos que sean capaces de trabajar en escenarios de complejidad. ¿Sí? Es Sean, Eliot, Stenhouse, ¿cierto? Son los que plantean esa perspectiva transversal que le dé a los propios profesionales la idea de ser críticos, reflexivos e investigadores. Y el ser investigador ya los lleva a tener un conocimiento diferente de la realidad, de esa realidad que por su formación ya los hace personas que se creen por encima o con mayor conocimiento o con mayor capacidad para tomar decisiones. Algo que vemos, ¿cierto?, en estas dos figuras es cómo centralizo mi visión, cómo, digamos, tengo una más amplia o cómo miro con mayor amplitud la realidad, cómo debo intentar cambiar paradigmas, que es algo que también se establece
cuando tenemos una formación y no nos transformamos, sino que cumplimos con normas y con reglamentos que yo no puedo cambiar o que yo, porque la propia sociedad establece condiciones que si yo cambio, eso me lleva a un rompimiento de paradigmas. Pero hay que cambiarlos. Como dice aquí, cambiando paradigmas. El mundo está cambiando. Está como en una arena movediza. Desde la parte educacional, ontológica, desde mí mismo, desde lo que yo soy, desde la humanística, de entender a los demás, de comprenderlos. Formación genérica en el mundo de la humanística. La humanística es clave en el hecho de entender a las personas, ¿cierto? De comprenderlas, de analizarlas. Son seres humanos, no son objetos. Conocimiento del ser de la persona. Cada uno tenemos un propio conocimiento, una propia realidad, un propio racionamiento. Y yo tengo la capacidad desde mi visión de entenderlo y de comprenderlo. Esa visión que yo tengo es lo que me deja que me integre a la realidad del mundo. Y que al contrario del tecnócrata no me aísle de esa realidad simplemente por un conocimiento. El mundo de las ideas, del cerebro, es lo que hace que en un momento determinado yo pueda tomar decisiones. Recuerdo cuando yo les decía y les insistía en innovación y creatividad, que todo parte en el momento en que hay un proceso cognitivo, cuando lo que yo tengo como información lo transformo en conocimiento y ese conocimiento me lleva a ser creativo e innovador. ¿Sí? Creativo, ojo, creativo, y ojalá les quede grabado, es construir algo que no existe, que no está. Innovador es transformar, cambiar algo que ya está en algo casi nuevo, pero que tiene una esencia, la que existe, ¿cierto? ¿Y qué me lleva a lograr eso? El conocimiento. ¿Cómo funcionan las emociones y el pensamiento? A través de los procesos cognitivos, esa construcción mental que me permite escuchar, oír, entender y traducirlo en un análisis, es lo que me hace que yo pueda utilizar todo eso que he manejado en una toma de decisiones. Cuando yo tomo una decisión es porque he hecho toda una serie de reflexiones que me llevan a cambiar. Cuando vemos este diamante, ¿ustedes qué se imaginan? ¿O qué piensan? ¿O qué mensaje les envía ese diamante? Muchachos. Muchachos. Pues es que, profe, un diamante es una piedra preciada, brilla, brilla todo lo que tocas, lo que haces. Sí. Pero ¿qué mensaje? ¿Qué creen ustedes que significa un diamante aparte de la riqueza o del poder? Sí, cuéntame. Profe, pues relacionándolo ya con el coaching, me imagino que es algo como del éxito o el reflejo, ¿sí? Que da el diamante. Pero se tiene que reflejar, ¿no? Sí, por ahí una voz de una niña. Sí, no todos. No, es que hablan tanto que me asustan, me aterro. ¿Nadie opina? No, qué tristeza. Eh, esto, digamos,
El mensaje, no tanto el mensaje, la visión que me da el diamante es que si ustedes lo miran, tiene muchas aristas, muchas caras. ¿Qué les he dicho en el día de hoy? Tenemos que mirar desde varias ópticas, desde diferentes puntos de vista. Lo que nos enseña el diamante es que por donde lo mire, él está enviando la misma transparencia. Es diamantina, es clara, es pura. Por cualquier lado que usted lo mire, siempre va a encontrar esa transparencia, ¿cierto? El coaching pretende, relacionándolo con el diamante, que la persona sea capaz de cumplir los objetivos que se propone. El modelo mental, la manera de ver la realidad, yo soy lo que soy, ideas, creencias, juicios, mi personalidad, me enseña a ser observador, a recibir los estímulos del exterior, esa estructura mental que tanto les hablo, lo que conforma mi personalidad, aquello con lo que yo nací y educación de mis padres, porque eso es lo que soy, la que he recibido de ese contexto sociodemográfico, de esa sociedad globalizada y que da respuesta a los conflictos. El paradigma, ¿cierto? Es necesario, pero tengo que romper con él. ¿Qué es lo que me hace ver el diamante? Que son diferentes puntos de vista, pero que todos deben llevar hacia una transparencia, hacia una claridad. El mensaje del diamante, por eso muchas veces ustedes han escuchado en los discursos de los políticos especialmente, es que yo soy diamantino. Sí, claro, transparente, ¿no? Eh, es algo que no se puede tocar porque es claro. Del rapport à l'inside, estas son formas de mirar o de encontrar respuestas en el coach, ¿cierto? Consigue mirar hacia su interior, sin miedos y sin ataduras. Es el momento mágico que le permite descubrir o darse cuenta de lo que verdaderamente quiere o de lo que en concreto le preocupa y la forma de conseguirlo o de remediarlo. Es esa visión de incrementar la capacidad de conciencia que tengo delante, darme cuenta de las cosas que no estoy viendo, capaces de ver más cosas que antes no veía. Volvemos con el diamante, ¿cierto? Repito, uno a veces tiene esa visión tan cerrada que no ve más allá, ¿cierto? Incluso cuando uno eh, se indispone con alguien frente a una realidad, es que usted no ve más allá de sus narices por las respuestas que le da la persona, ¿cierto? Utilizando una frase coloquial. Entonces significa que usted a veces es que está miope o qué. Uno siempre trata de justificar las ideas y de la contradicción de las ideas a través de la visión, ¿cierto? Es que usted no ve e inmediatamente le agrega otra frase. Es que usted no entiende, pero primero le dice que no ve, ¿sí? Y entonces, si yo no quiero ver las cosas, como cuando alguien le da un consejo y uno dice, no, pero es que no quiere ver, es que no quiere entender, es que no quiere escuchar, no es su visión que tiene. Usted no quiere aceptarlo. Que de pronto porque puede estar equivocada la otra persona, ¿sí? Pero si hay una realidad que le están mostrando y usted no la quiere aceptar, eso es algo que tenemos que cambiar. Cambiar la interpretación. Nos ponemos las gafas para ver el mundo epícteto. ¿Qué es epícteto? ¿Qué es epícteto? A ver, mis chinitos, si se despiertan, ¿qué hacemos con ustedes?
No, como que todos se fueron. ¿Qué es qué, profe? Epícteto. Lo están viendo en la presentación. Profe, entre las... ¿Dónde? Ah, Dice ok, que epíteto. es, pues dice acá el significado característica del sustantivo al que acompaña sin modificar su extensión. Generalmente se emplea para producir un determinado efecto estético. Cuando hablamos del epícteto, Epicteto, profe, era un filósofo, ¿no? no, 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 Sí, no, 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 ¿no? mi chinito, no, no, de En pronto la usted lo que se confundió emite un juicio con con el que se tales, califica algo. exactamente. Ahí, Ok, Léelo, otra vez, ok. Lore, otra léelo, vez, ese léelo. pedacito. Lo leo otra vez, es expresión en la que se emite un juicio con el que se califica algo. Ah, bueno, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? Es mi visión, es lo que yo entiendo, es lo que yo creo, es mi juicio. Epícteto no son las cosas lo que nos preocupan, sino la opinión que tenemos de ellas. En algunos momentos no tomamos decisiones, ¿cierto? Por la cosa en sí, sino por lo que pienso de ella. No, si yo hago esto, no, 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 porque es que qué dirá la gente, qué pensará. Yo tengo una opinión con respecto a algo que sucede y la sociedad tiene otra visión diferente. Entonces yo no cambio mi visión por miedo a que la sociedad me juzgue. Capaces de ver nuestra realidad desde diferentes puntos de vista, le estaba diciendo. Esta es la, digamos, la realidad gráfica, si se me permite el término, de entender cómo existen diferentes caras en la realidad, ¿cierto? Y cómo, sin entrar a modificar mi propia forma de ser, puedo entender lo que sucede desde diferentes ángulos, ¿sí? Cuando usted rompe un diamante, el diamante sigue teniendo la misma forma, por más pequeño que yo lo haga. Cuando esto, por ejemplo, para un anillo, ¿sí? O lo puedo utilizar para diferentes joyas, pero el diamante, cuando usted lo observa hacia contraluz, usted sigue viendo la pureza que tiene ese diamante. Vemos aquellos que nos sucede desde nuestro punto de vista. Es diverso, es complejo, desde diferentes puntos de vista. No fomentamos la empatía. O sea, cuando yo tengo mi propio punto de vista y no quiero cambiar, necesariamente rompo una relación. O sea, no soy capaz de comportarme de manera diferente, tratar mejor a sus equipos, solucionar conflictos, que es lo que sucede. El jefe se cree jefe porque es jefe y perdieron el juego de palabras. El único que tiene la razón, el único que tiene el conocimiento para tomar decisiones. Y se ofende desde Occidente, recuerdan, ya vimos lo de Oriente, se ofenden cuando un empleado, un operario, lanza una idea y que él considera que no está de acuerdo porque no fue él quien la dijo, ¿cierto? Entonces ahí a él no le importa, ¿cierto? Hay una frase muy, muy particular. Yo no vine a ser amigos, yo vine a trabajar. He ahí realmente como esa dureza de que nosotros debemos volvernos esclavos del trabajo y no escuchar a los demás. Porque el único que tiene la razón soy yo, ¿cierto? Eso es algo que en un momento determinado eh, rompe la relación entre el jefe y los subalternos. Yo no sé si alguno de ustedes ha sufrido o ha tenido la oportunidad de ver, o ustedes mismos, que cuando una persona que está como operario
o como empleado, en algún momento tiene la oportunidad de ascender. ¿Y cómo? Inmediatamente, casi se genera un cambio de actitud y de aptitud, con C y con P, ¿cierto? Así es, profe. Cuénteme. ¿Qué le cuento, profe? ¿Qué Pues es me lo que dice usted así iba es, diciendo? así Pues es. lo de la aptitud y la actitud. Profe, es que es fundamental. Actitud y aptitud. Aptitud con P, los conocimientos, actitud con C, todo lo que tú eres como persona que puedes aportar, tus ganas, tu motivación, tu poder dejar algo. Pero en relación con la pregunta, si han vivido ese cambio que las personas siempre decimos, yo creo que no hay ninguna persona que no haya dicho, es que yo nunca voy a cambiar, es que si yo tengo dinero no cambio, es que si yo logro llegar a tal, y resulta que cuando llega y cuando consigue su cambio es casi total frente a sus compañeros, porque él ya considera que es diferente a los demás. Por eso les preguntaba, ¿han vivido alguna vez esa situación de tener un jefe que llegó allí por circunstancias, ¿cierto? Que nunca se esperaban? Y entonces, ahora él es diferente porque ahora es jefe. Esa palabrita de jefe, ¿cierto? Tiene una connotación en el comportamiento, casi que lo lleva a pensar que es diferente a los demás. Es lo que he venido insistiendo en el día de hoy. Todos somos iguales, todos tenemos la misma capacidad y el hecho de tener un conocimiento, y en este caso le agrego, de tener un poder, no significa que yo sea diferente a los demás y no significa que yo menosprecie o que yo me sienta superior a otra persona. Obviamente debe existir un respeto, porque sí es necesario. Y si no, todos seríamos jefes, y entonces ¿quién trabaja? Y si todos somos trabajadores, ¿quién ordena? O sea, a los extremos no se puede llegar. Pero sí es claro. Profe, una Sí, compañera está haciendo una pregunta por el chat. sí, cuéntame, es que tengo la pantalla abierta totalmente, pero Pregunta, solamente que estés en otro, no le puedo hacer muy bien. uy, espere, porque están abiertos como 3 micrófonos. Cuéntame. No, es que estoy en la calle. No, ni siquiera era una pregunta, te estaba diciendo que lo mejor, o sea, lo mejor es ser líder y no ser jefe. Por lo mismo que su merced dice, digamos que el jefe genera una connotación como de autoridad y que como que es, o sea, que es lo que se dice y pare de contar, mientras que un líder lo que hace es guiar y para eso también existe esa herramienta del coaching. Sí, pero aquí, perdona, complemento un poco de lo que acabas de decir. Lo que pasa es que las organizaciones, tal como están diseñadas desde Peter Drucker, deben haber unas personas que están en unos mandos medios y superiores. Eso lo exige la organización, porque lo que yo te decía al final, o sea, o todos mandan o todos trabajan, y eso no puede ser. Entonces, el mensaje que intento enviarles es: el Profe, hecho de ser jefe no me lleva a creer que soy superior por el poder que tengo, que es lo que realmente lleva. pero eso es lo que está diciendo Camila. O sea, cuando llegó el jefe y es lo que esto es la barrera. El líder lleva a todo el equipo a lograr las metas. Es que yo puedo ser líder sin ser jefe, pero cuando soy Bueno, jefe necesito ser líder. ¿No lo crees? pues si usted lo dice, profe. No, 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 no es lo que yo diga, no, señora.
A ver, Profe, es a que ver. ahí está la interpretación, a mí me queda, o sea, su señoría nos está haciendo unas preguntas. Sí. Entonces, es que estamos hablando de coaching, Mm, no del jefe, porque cuando hablamos de coaching es que hay unos liderazgos con actitud y aptitud y tiene una serie de situaciones que llega a que una persona que sea líder o jefe sea coaching, que es diferente. Entonces, son tres preguntas muy diferentes. Cuando Cami hizo su intervención y hablaba de que es mejor siempre ser un líder que en un jefe, es porque un jefe, no en todos los casos, en muchos casos pone la barrera y yo soy. Y el yo no funciona en ningún lado. Entonces, ahí está. Yo mientras usted estaba ahí, estaba viendo una cantidad de videos de coaching súper chéveres y muy ¿qué? Llamativos porque eso es un sueño que yo tengo por lo menos. Es muy mire, chévere. Entonces, la teoría, pues sí, el diamante, todo lo que nuestro profe nos está diciendo, pero entonces a la pregunta yo quedé grave. No sé entonces cómo interpretarlo, si me ayuda, por favor. sí, cuando se habla de videos antes de terminar, aquí les tengo uno muy espectacular. La última, eso lo vamos a ver el lunes, eh, este video que me parece súper especial y está basado en una película y lo vamos a ver interesante. Pero bueno, entonces volvamos al punto. Volvamos al punto, creo que es ahí. Sí, creo que es ahí. Bueno, ¿qué es lo que significa todo esto, esta parte final? Cuando hablamos de coaching, ¿cierto? Hablamos de trabajo en grupo. ¿Y para qué el trabajo en grupo? Para formar líderes, ¿cierto? Cuando hablamos del jefe, digamos que dentro de, por eso les hacía la especificación de que las organizaciones actuales, ¿sí? Exigen la existencia de un jefe para establecer, yo les decía, Weber fue el que creó la, digamos, la jerarquización de los empleos dentro de las empresas, más Weber, ¿sí? Que es el padre de la burocracia. Y eso significa que hay, hay un orden descendente en la autoridad y la responsabilidad, ¿cierto? Entonces, necesariamente para las organizaciones, por eso dice la claridad, para las organizaciones debe existir un jefe. Si quitamos los jefes de las organizaciones y dejamos a los líderes, ¿cierto? La posibilidad de que haya ese respeto y esa forma en que la organización entrega un poder al jefe se perdería con el líder, porque el líder es la persona que logra que los demás de alguna manera establezcan una relación con él frente a los demás. ¿Sí? El líder es al que yo respeto, al que yo admiro, al que quisiera ser como él. El jefe es el que se impone, puede ser el amigo, el familiar, y tiene ese poder. Entonces yo por eso le decía que no necesariamente el jefe es un líder y el líder pues casi siempre no es el jefe. Y cuando ella me decía que es preferible ser líder que ser jefe, digamos que desde el punto de vista eh, casi que emocional e intelectual es válido. Pero cuando hablamos de organización, de empresa, pues esto no es posible porque impone que exista una persona que da las órdenes y que los demás obedecen. Así no tenga ni la más remota
Mire, vamos a poner un ejemplo, como a mí me gustan los ejemplos extremos, ¿cierto? Eh, ¿Ustedes creen que Maduro es un líder? Sí es un líder, No, señor. pero es el jefe. Exacto. Pero es el que, a ver, ¿qué hacemos? No le puede hacer, desafortunadamente no se puede hacer nada. Es la primera. Sí, eso es lo que, por eso le digo yo que con un caso extremo es que a veces uno entiende las situaciones. Entonces, no porque sea jefe, necesariamente es un líder, pero pueden haber líderes que pueden llegar a ser Profe, jefes. yo, Y lo que yo se digamos, quiere, profe, yo sí, sí dime, pienso dime, dime. que Nicolás Maduro sí es un líder. ¿De qué? O sea, ¿De qué? yo pienso que hay liderazgos buenos y hay liderazgos malos. Hmm. Entonces, y pues en la connotación que de pronto a nosotros no nos guste o no nos parezca, pues no quiere decir que él no tenga un liderazgo dentro de sus comunidades. O sea, yo pienso que un presidente para estar de presidente, pues algún liderazgo debe tener. No porque lo hace a través de la fuerza. No, no necesariamente. En el caso de Maduro, sí, perdóname. No, profe, no, 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 no. Yo o también sea, estoy con Nicolás en ese tema. ¿Por qué? Pues, profe, es ¿Cómo llegó que, Maduro? ¿Cómo se ha mantenido Maduro en el poder y por qué el mundo lo ataca? profe, son diferentes pero tipos de esos son, liderazgos. digamos que ideologías y formas Sí, de estar en el diferentes. poder. Pero no sé, eso no se le quita que que él tenga un liderazgo en Venezuela. Porque entonces, o sea, yo pienso que sin liderazgo ni siquiera, él creo que fue canciller, o sea, él digamos que antes de ser presidente tuvo otros cargos políticos y obviamente pues donde está en este momento es llegó por su liderazgo, que ya sea un liderazgo malo y que no nos parezca, porque no creo, o sea, creo que a ninguno de los que estamos acá nos parece, pues es una cosa diferente, pero que tiene liderazgo en su comunidad. Bueno, yo les cuento la historia de Maduro. Maduro, y no voy a ser peyorativo, era una persona que manejaba transporte público en Venezuela, camiones, ¿cierto? De ahí su Sí. forma de expresarse y todo. Cuando Chávez inició su campaña para llegar a la presidencia, él fue una de las personas que se adhirió, que siguió y que defendió a Chávez. Cuando Chávez llega al poder, es como todo en la vida, ¿no? Uno lleva a sus mejores amigos a los lugares donde tiene el poder. Entonces lo nombró, yo no sé si fue secretario o algo así, pero todos los cargos que ocupó o que ha ocupado Maduro han sido o fueron inicialmente por su amistad con Chávez. Cuando Chávez antes de morir le pidió al pueblo venezolano, ¿cierto? Dada la cercanía de Maduro, que nombraran a Maduro como su sucesor. Él no No, se profe, lo pero ganó. mire, qué pena ahí, digamos que, o sea, hacerle esta observación. Sí, claro. Mire, acá estoy leyendo y él fue diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, o sea, como un senador, digamos acá, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, canciller de la República Bolivariana de Venezuela, vicepresidente del PSV para la región centro-occidental, que es la empresa petrolera, presidente de la Unión de Naciones Sudamericanas, presidente pro tempore de Mercosur, y vicepresidente de la República de Venezuela y después presidente de la empresa petrolera de Venezuela. Pero, o sea, pero lo que yo estoy leyendo es que él en algún momento, yo sé que obviamente Chávez, digamos que incidió mucho Lo en que él impulsó. estuviera en el poder, pero que él no tenga poder, o sea, yo no me explico entonces por qué ocupó tantos cargos o sea, sin liderazgo y sin, digamos que sus propios méritos también. Sí, a ver, cuando, repito, él consigue muchos de esos cargos que usted me acaba de nombrar desde Chávez, ¿sí? Por la cercanía que tuvo con Chávez. Entonces, es el Mercosur y todo eso son instituciones que creó Chávez, ¿cierto? Cuando él estuvo como
como conductor, llamémoslo así por no decir chofer, ¿cierto? Como conductor en Venezuela, él logra con una serie de personajes de, de la conducción, o sea, como del sindicato, llamémoslo así, ¿cierto? Apoyar a Chávez. Eso le sirvió a él para ser reconocido, ¿cierto? En el ámbito político. Por eso, por No, eso pues, Chávez, claro, sí, por eso digo que, o sea, por eso digo que yo no estoy desconociendo la incidencia de Chávez en su vida política, pero antes de que Chávez apareciera en la vida de Nicolás Maduro, igual él fue líder de los sindicalistas, él fue, haga de cuenta, acá senador de la República, ya asambleísta, etcétera, etcétera. O sea, por eso digo, no quiero decir que yo estoy de acuerdo con el pensamiento, ni mucho sí, sí, menos es claro, es claro, es claro. Nicolás Maduro, pero sí pienso que hay liderazgos buenos y hay liderazgos malos. Y en este caso, pues Nicolás es un líder pues malo, o sea, pero igual sigue siendo líder. Sí, lo que yo, digamos, discuto es que cuando ustedes me plantean que Maduro está ya por ser líder, y yo les digo a ustedes que está ya, porque ustedes lo saben perfectamente, ha reprimido a los que se oponen a su presidencia, a su mandato, ¿cierto? Entonces él está allí porque ha favorecido a las fuerzas militares y las fuerzas militares están allá como príncipes y respaldan a Chávez, pero no porque él como líder, lo que usted me está planteando, ¿cierto? Haya logrado que un grupo de personas lo siga. Ahora, ha utilizado los recursos del Estado, hablando ya directamente, aun cuando no deberíamos, pero bueno, ya nos metimos en el tema, eh, para regalar alimentos, porque también es cierto, él le regala mercados mensuales a las familias que lo siguen, ¿cierto? Los famosos cupones o cajas que él le regala a los venezolanos, es lo que hace que a él lo mantengan también un grupo de personas, ¿cierto? Favoreciendo su gobierno, porque si a uno le Profe, regalan, sí, digamos el mismo caso, le voy a preguntar algo. ¿Antonio Navarro es líder o no es líder para usted? sí, claro, claro, totalmente. Sí, es un líder, fue ministro y todo Bueno, eso, y fue bueno, listo. guerrillero, y fue, Entonces, en ese sentido, cuando era guerrillero, cuando él organizó el tema de su guerrilla, pues él digamos que tenía un liderazgo y ahorita lo mantiene. Lo que pasa es que antes tenía un liderazgo y lo utilizaba, digamos, de mala manera, pero eso no se le quita que sea un líder. A eso es a lo que yo me refiero. O sea, si Maduro utiliza el liderazgo de la forma que lo utiliza, y usted tiene toda la razón, eso es una cosa muy diferente a que no, a que se le quita a él el título de líder, porque igual él obedece, perdón, él lidera Líder negativo. una comunidad. O sea, y es el mismo ejemplo que le pongo con Antonio Navarro. no, a ver, mire la diferencia y gracias por ponérmela entre el liderazgo de Antonio Navarro, porque Antonio Navarro es un intelectual, para que usted lo sepa, él fue de los creadores del M-19, ¿cierto? Y el poder que utiliza Maduro, recuerda que hacíamos diferencia entre el poder y el liderazgo, Sí. es que el poder lo utiliza Maduro, el poder para poder mantenerse como tal, ¿cierto? Y eso usted tiene, y Liliana tienen absolutamente toda la razón, eso lo lleva a generar un liderazgo, pero es por la utilización del poder para poder dominar, ¿cierto? Y entonces Lo al que pasa poder, es que hay tipos de poder, profe, ¿sí? Hay el poder que yo tengo con el solo hablar y ese es un poder. El poder de tener un mando y no me importa llevarme a quien sea por encima, pero ese es yo el hago lo poder. que yo digo y yo lo hago y yo esto, que es Maduro. Y hay otro tipo de poder de Pepe Mojica, con solo hablar, un buen Sí, líder.
Entonces, hay que mirar primero es de qué poder estamos hablando. No, el poder es poder. O sea, Por establecido eso, pero como, entonces a todos los ejercicios y a todos los ejemplos no aplica. a El ver, poder sí es poder. sí, el poder es, ahí sí como lo está planteando, ¿quién es el que está hablando? Perdóneme, que no lo he visto acá. Nicolás. Nicolás, mira, eh, y vuelvo y repito, que usted puso el ejemplo entre Nicolás Maduro, perdón, sí, Nicolás Maduro y Navarro. Navarro personalmente lo conocí porque trabajé con él en el Ministerio de Salud. Un tipo brillante, créanmelo, un tipo brillante. Y usted mira a Maduro y es el hazme de todo el mundo, ¿sí? Sí, profe. O A ver, sea, es que, o sea, en eso digamos que no lo discuto. perdóname, termino. Entonces, como Nicolás Maduro no tiene liderazgo, o sea, no lo siguen por su, a ver, por su carácter, por su respeto hacia él, sino por el poder que ejerce, ¿sí? Mientras que a Navarro, independientemente de bueno o malo, es una persona pensante, una persona que es líder, porque ya le repito, él fue uno de los directivos, entre comillas, de los comandantes del M-19 y fue uno de los que actuó en favor de cuando la toma de la embajada del M-19, Navarro junto con Rosenberg Pavón, yo no sé si ustedes lo recuerdan, junto con, yo no sé si fue Petro, ¿cierto? Estuvieron en las negociaciones. Pero a ellos ahí en ese momento son líderes. Pero, repito, cuando se utiliza el poder, o sea, lo que yo tengo sobre los demás, yo soy líder porque los demás me aceptan, ¿sí? Como lo que soy y lo que ustedes también han planteado, bueno o Por malo, eso, por eso, bueno o profe. malo. Digamos, mire, los liderazgos pueden, para mí los liderazgos pueden ser buenos o malos. Un buen líder puede De ejercer acuerdo. la moral desde el Sí, punto de vista sí, eso es cierto, de la eso es bondad o de la cierto. malicia. Porque un buen líder es aquel que es capaz de arrastrar a las masas hacia su propósito. Es correcto, Ese es pero el es que buen usted no me líder. está dando la respuesta. Por eso, profe, ese es el buen líder, pero Sí, también está el líder malo, sí, que también, sus igual arrastra. objetivos, que sus objetivos no pueden ser buenos, pero igual arrastra a las masas hacia su propósito y cumple su objetivo. Mire, yo les voy a poner otra vez otro ejemplo extremo. Hitler, ¿era un líder bueno o era un líder malo? Un líder malo, Y lo seguían las masas. pero ¿Cierto igual que sí? líder. Sí, claro. Sí, sí. A ver, es un líder. Hitler es un líder. Total. El pueblo alemán, aún hoy, 50 años después de muerte y terminada la Segunda Guerra Mundial, todavía lo vimos. Yo no sé si ustedes ven noticias hace 4 o 5 días donde todavía existe parte de Alemania que propone volver al nazismo. O sea, es tanta la influencia de Hitler, malo como nosotros, cierta parte de la sociedad lo vemos, pero para los alemanes no, ¿cierto? Que sigue siendo un líder. Ahora viene el análisis con respecto a Maduro. ¿Ustedes creen, ojo, por favor, análisis, que si le quitan el poder a Maduro, ¿cierto? ¿Lo seguirían personas? Profe, tan sencillo como Y que un profe, yo general, sí cuando opino es que sí. general, todo el mundo le abre la puerta. Y el día que ya no es general, nadie lo saluda. Así de sencillo. Yo digo que si habrá gente, así sea muy poca, pero Sí, si habrá gente. claro, claro. O sea, yo pienso o sea, si uno va a Venezuela, o sea, según digamos que lo que me han contado y lo que sé, hay muchísimas personas que quieren a Maduro y si Maduro no está en el poder, igual lo seguirían. Pero así sean 10 personas, 20 personas o miles de millones, pues ahí está ejerciendo un liderazgo y él es un líder. Bueno, eh,
me gustaría analizarlo Profe, después. disculpa, es Sí, que la pregunta va en dos vías. sí, Una es cuando hay, con poder te siguen, sin poder no te siguen. sí, eso es claro. Y un líder, sea negativo o positivo, porque Siempre está va el a tener negativo, y seguidores. el negativo, sin ir más allá de Maduro, se ve en los colegios cuando el que hace el bullying. Lo tienen que seguir o si no, él les da a los Claro. otros. Pues estamos viendo a ¿Sí? Hitler, que lo que le digo, Así de 20, sencillo 50 años también, para después no ir más allá. de Pero matar a... entonces, y Sí, un líder, sea negativo o sea positivo, siempre va a tener quien lo siga, porque si nadie te sigue, pues no hay un liderazgo y no hay nada. esa es la idea. Eso, a eso es lo que yo me quiero Son dos referir. cosas diferentes, poder y Es liderazgo. correcto, exactamente. Pero el poder hace que en algún momento usted pueda ejercer un liderazgo, bueno o malo. No estamos discutiendo si sea bueno o malo, pero el poder Sí, claro, hace que en un claro, momento determinado yo tenga ese en la política. liderazgo. Exactamente. No, y lo que tú acabas de decir también, el malo, el del bullying, en ese momento ejerce un poder sobre los demás, el poder de la fuerza, ¿cierto? Y por eso los demás lo siguen. En las, digamos, en los momentos en los cuales siempre ese bravucón, siempre ese que es seguido por otro grupo de personas por la fuerza y porque él en algún momento los obliga, porque los golpea o alguna cosa, ¿cierto? Y entonces se vuelven personas que lo siguen, pero por miedo al poder, no porque realmente él envíe ese mensaje de que él es un líder, bueno o malo, pero que se respeta por sus ideas. Pero bueno, bien interesante y vamos a dejarlo en el tintero con relación a poder y liderazgo. Es más, voy a conseguir, creo que la tengo, de Matt Weber, un análisis del poder y lo vamos a leer, porque me parece muy interesante y bastante, digamos, apto para lo que estamos viendo con el coaching. El coaching lo que finalmente intenta es lograr la formación de líderes, pero no un solo líder, no uno, sino varios. Bien interesante, muy agradable. eh, lo que vivimos hoy. Sino lástima que no hayan más compañeros que participen, hagan más amplio todo este debate. Pero lo vamos a hacer, eso sí se lo prometo. Nos vemos mañana eh, y continuamos el lunes con nuestra presentación de el coaching. ¿Listos? Listo, profe. Bueno, gracias de verdad. Muy interesante, muy chévere. Listo, profe. Buena tarde igualmente. Buen fin de semana para todos. Lo mismo. Chao, chao. Tati, ¿qué hay que hacer? Dígame. Feliz día, chao, profe, chao, compañeros. ¿Qué hay que hacer para el lunes todos? Nada, ¿qué hay que hacer? Ah, ¿Ah? que descansen.